Una canción muy popular en España que se cantan entre los enamorados principalmente de marido a mujer. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me matas, sin ti porque me muero. Esa es como la historia de la migración. Nosotros en Colombia hemos tenido dos estudios muy importantes. Uno, el primero que se hace a nivel internacional, y es estudio de la familia del migrante en el país de origen y en el país de destino. Me voy a referir a la migración principalmente latinoamericana en Europa y en España. Las causas principales son lo de siempre, como la historia de la humanidad, la supervivencia, como las aves que migran, la situación de mercado, donde hay necesidad de trabajo, donde hay riqueza, donde hay hambre, donde no hay empleo, entonces se cruza el tema de la migración. Es tan complicado que la palabra migración no existe en el diccionario español, existe inmigrante, emigrante y no existe migración. La migración tiene unas ventajas para los países receptores principalmente muy grandes. La economía siempre crece, la seguridad social se está sosteniendo, por ejemplo en España, gracias a la regularización, legalización de los migrantes, si no, se habría quebrado o se estaría quebrando. La población europea es muy mayor y la inmigración está permitiendo que se refresque la edad de la población. El migrante está realizando trabajos que no realizan los países desarrollados. El trabajo es más barato del migrante. Hay una posibilidad muy grande con los convenios temporales y es en una Europa que no permite casi nunca la flexibilización laboral, el migrante permite la flexibilización laboral. Hay un enriquecimiento cultural que ya mencionó el ministro, hay una gastronomía maravillosa, hay una riqueza cultural, hay riqueza en los idiomas y hay una cosa prodigiosa, hay más tolerancia en los países que tienen inmigración importante. Uno de los problemas grandes de Colombia es que como no ha sido un país de inmigrantes, somos intolerantes entre nosotros mismos. La ventaja principal para los países dadores, para el país de origen, son las remesas. Inconvenientes muy profundos, la pérdida de los mejores. En el estudio que hicimos sobre familia, la familia colombiana se reúne y escoge el mejor, el que más se adapta, el más avispado, el mejor preparado generalmente. Estamos perdiendo en los últimos 7 años en Colombia 1.300.000 jóvenes formados. Entonces es una pérdida de capital humano impresionante en nuestros países, van y migran, se colocan en otras situaciones menos acordes con su preparación. La disfuncionalidad de la familia. Lo más terrible que ocurre con la migración hoy en día es que las familias son disfuncionales, madres que no ven sus hijos en 5 años porque como son irregulares no pueden ir a los países de origen a ver sus niños, entonces son educados por los abuelos y tienen la tiranía del dinero, a mí me mandan el dinero, de modo que el principio de autoridad es muy complicado, la circunstancia humana dificilísima. La percepción, cuando un inmigrante delinque, entonces dicen el acento del atracador era como colombiano, como latinoamericano. Colombia tiene un nivel de delincuencia en España por debajo del español, por debajo de todas las otras comunidades. Es el que mejor comportamiento tiene. Sin embargo, la imagen y las percepciones es que somos una comunidad complicada y eso que España es la que más ha hecho en Europa por mejorar el tema de la imagen. Hay unos temas transversales con la migración muy complicados y que por eso me parece a mí que hay que darle preponderancia y que es el tema número 1 de la agenda internacional, el terrorismo internacional. Todo el terrorismo internacional toca con el tema de la migración. La trata de blancas, el tráfico de migrantes, es que hay un tema peor que el narcotráfico hoy en día que es el tráfico humano, el narcotráfico y el tráfico de órganos, de modo que el tema de migrantes es el general y los otros son todos transversales. Hemos estudiado comportamientos de la primera generación. La primera generación de migrantes es una generación sumisa, que se adapta, que acepta las reglas, vive en guetos, se aísla, sobre todo cuando no está legalizada. Pero la segunda generación, que ya nacieron, ya tienen generalmente el jus soli, ya tienen la nacionalidad y la ciudadanía del país de destino, se sienten discriminados, se sienten humillados. Esa palabra, dicha por el presidente de Afganistán en una conferencia hace pocos días, yo creo que es la clave del resentimiento de la migración.
cuando se sienten humillados, resentidos, discriminados. Ese es un tema que es muy importante en la segunda generación porque tienen muchísimas más dificultades para emplearse que los nativos del país en el que se encuentran. La tercera generación va a depender de las circunstancias económicas del país. Hablo de Francia, que me he dedicado en buena parte a estudiar todo este último fenómeno. Con la situación del estado de bienestar, con las dificultades de empleo para la juventud francesa, la guetificación del inmigrante es muy grande, la discriminación de segunda, tercera generación, y hay un resentimiento muy profundo y una discriminación y una falta de integración muy, muy grande. ¿Qué hacer? Porque en estos 10 minutos tiene uno que pasar. Yo creo que los animales nos dan ejemplo a los hombres en casi todo. El otro día me puse a observar en España la situación de los jabalíes. Los jabalíes que no tenemos nosotros, pues o por lo menos en Colombia no hay, para comer, cuando tienen hambre, cuando hay verano, destruyen lo que sea para comer. Les ponen mallas eléctricas, les ponen de todo, arriesgan los primeros que se electrocutan, pero después siguen los otros y comen y se alimentan. Cuando hay hambre, cuando no hay oportunidades, el ser humano, como cualquier especie animal, busca alimentarse. Si nosotros no somos capaces de velar porque haya desarrollo, progreso en África, en Latinoamérica, en muchos sitios, no va a haber muros ni va a haber ninguna posibilidad de que esa migración se evite. Nada, absolutamente nada. Entonces el COP-Desarrollo, principalmente en temas de educación, es lo principal. La maldición bíblica del trabajo yo creo que se ha vuelto la bendición de nuestras épocas. La gente busca definitivamente es trabajo y el trabajo principalmente se consigue a partir de las oportunidades de trabajo, de educación, perdón. La política. El migrante se siente sin voz y sin voto y además no se siente representado. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia todos los migrantes, que son 5 millones de personas para un país de 40 millones de habitantes, que sería el porcentaje, la cuarta o quinta parte de la población votante, tiene la posibilidad de elegir un representante en el Congreso colombiano, uno, y muchísimos países no lo tienen. Entonces, no tienen voz ni voto en el país de origen y en el país de destino, mientras no estén regularizados y muchos trámites hechos, no tienen voz ni voto. Nuestras investigaciones han mostrado, además, que los inmigrantes nuestros no se sienten representados. Entonces, los países de destino, los países europeos, los países americanos que reciben, tienen que velar porque haya una representatividad democrática, porque hay ONGs, y lo digo con toda sinceridad, de muy buena voluntad, que tienen la representación, pero ellos no se sienten representados. El estudio nuestro es una negación a la representatividad. Entonces yo creo que hay que trabajar por la voz y el voto, por la presencia política del migrante. Hay que velar por los programas de crédito, de inversión, y porque las remesas sean mucho más fáciles. Los impuestos de las remesas, ellos se sienten sujetos económicos y sin embargo los países de origen que los están sosteniendo en muchos casos, mires Ecuador, Costa Rica, Colombia ya segundo renglón de divisas, y no hay políticas para que las divisas sean manejadas con justicia. Campañas contra el estigma, yo creo que hay que trabajar contra el estigma del migrante. Las políticas culturales, el migrante se siente orgulloso de su cultura, de su música, de sus valores, y creo que hay que trabajar mucho por la autoestima del inmigrante. El colombiano, cuando se le avisó la regularización, la legalización, bajó impresionantemente la criminalidad. Bajó, casi no hubo criminalidad del colombiano. Cuando ya pasó la legalización, volvió a la normalidad. Yo creo que los estados están perdiendo una oportunidad única de tener la mejor migración selectiva. ¿Por qué? Porque es que debería ser una cosa muy gradual, debería conquistarse la regularización y la legalización con buena conducta. Irle dando tarjetas de acuerdo, no tuvo problema de comportamiento, no tuvo problema de violencia familiar, yo creo que hay que trabajar mucho en ese sentido. Hay dificultades con las visas, por ejemplo en España no se le exige visa al venezolano, al peruano ni al boliviano, al colombiano visa. Entonces, por venirse para España se pueden algunos volver delincuentes ya falsificando el pasaporte y haciéndose pasar por el vecino.
Creo que se necesita, y voy a hablar con mucha crudeza, no hay política en ningún país ni en ninguna región sobre la migración. Y debería ser una política de Estado, porque cada vez que hay política es política electoral. Y en estos bipartidismos tan serios que hay en casi todos los países desarrollados, los partidos nacionalistas o los inmigrantes son los que están decidiendo las elecciones. Y entonces la política es muy electorera. Yo pediría políticas que no hay, pediría políticas de Estado y pediría que además haya políticas bilaterales, políticas de Estado del país de origen y políticas de región y políticas globales. Nosotros tenemos que encarar con seriedad estos temas y tener políticas reales. La repatriación. En nuestros países necesitamos los colombianos, por ejemplo en mi país necesitamos los colombianos que se formaron en los Estados Unidos, que se forman en España y si quieren volver se deberían dar unos planes de repatriación muy importantes porque ya Europa, por ejemplo, no quiere población sino joven. Los nuestros cuando se jubilan, entonces son personas que podrían volver a nuestros países con una política de créditos, con una política de repatriación generosa. Los necesitamos porque están formados, porque aprendieron desarrollo, aprendieron de empresa moderna, aprendieron de multinacionales. Y entonces nosotros lo necesitamos y Europa no necesita ya población jubilada. Para terminar, antes de que me pasen el papelito de que no más, no creo en muros, creo que la migración es inatajable. Creo que es una realidad que se confunde con la historia de la humanidad. Se necesitan políticas reales, no electoreras, globales, regionales, binacionales, también con los individuos y se necesita cambiar la percepción sobre la migración porque no hay investigación, no hay el conocimiento adecuado y sobre todo en esta mesa, como en todas las mesas, debería estar hablando más el migrante que nosotros, que somos los que creemos que sabemos sobre la situación de ellos. Muchas gracias.